Señor, te honramos, te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por este día, por este tiempo. Sean todos bienvenidos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Damos también la bienvenida a los que están desde casa. Esperamos que se encuentren muy bien y, por supuesto, los niños ya pueden salir a su clase. Muy bien. ¿Qué tal si se saluda con la persona que está allí cerquita? Sonríale, bendígalo. Muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Qué alegría verlos a todos en este día. Bueno, muy bien. Hoy tenemos el privilegio de tener un gran predicador, alguien de la casa, es uno de nuestros hermanos en la iglesia. Así que quiero invitar hoy a Mario Chávez para que nos acompañe. Un aplauso al Señor por la vida de él. Gracias, pastor. Amén. Dios te bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Siempre que el pastor me pide que pase y dirija acá el culto, más que sentirme privilegiado, me siento confrontado, porque digo, el Señor algo me quiere hablar a mí en principio, ¿no? Y es que estar acá es confrontante, porque cuando uno va a la palabra, uno es un arma de doble filo, no es solo lo que voy a decir, sino realmente cómo yo me estoy confrontando, ¿no? Y si nosotros en la vida de fe no nos estamos confrontando constantemente, pues no vamos a tener una vida plena, ¿no? Entonces siempre le digo, claro, pastor, no hay problema, pero llego a la casa y empiezo a pensar, Señor, ¿en qué estoy fallando? Y es una semana como de análisis. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que hoy nos muestre qué nos quiere hablar, ¿vale? En nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo, Señor, te pedimos en esta hora que sea revelado tu Espíritu en nuestras vidas, que nos muestres a través de la palabra aquello que quieras contarnos, decirnos, que la sabiduría que necesitamos aprender, no la sabiduría de este mundo, nos sea revelada por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la hemos titulado "De nada se arrepiente", es con signo de interrogación, ¿no? Y lo digo porque también lo peor que nos puede pasar es asumir una actitud como "no me arrepiento de nada", como decir, no sé si han escuchado ese tipo de personas, ¿no? No, yo no me arrepiento de nada, yo todo lo que he hecho, lo bueno y lo malo, gracias, lo asumo y no tengo problema, de nada, yo no de nada me arrepiento. Es más, si pudiera volver a clase, volvería y lo haría, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué palabra estamos arrastrando de juicio ahí, no? Vámonos por favor a Hechos 17, 30 y 31 y vamos a empezar a entrar, porque es la palabra en últimas lo que nos tiene que confrontar. Lo que digamos acá, por favor, ahora antes de irse, mire este murito que tenemos a la salida, un versículo precioso que dice que los de la iglesia de Berea se caracterizaban ¿por qué? ¿Se acuerda alguno? Eran nobles y escudriñaban la palabra. Entonces, que lo que se diga acá al frente usted verifique, venga a ver si lo que está diciendo es cierto o no. De eso se trata, ¿no? En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es ese hombre que levantó de los muertos? Que va a juzgar. Jesús, ¿no? Yo busqué otras traducciones, yo busqué otras interpretaciones, incluso consulté una Biblia que tengo católica, la Biblia Jerusalén, y no dice Él manda, sino dice Él anuncia. Es diferente mandar y anunciar, ¿no? Porque el mandato tiene implícito una ordenanza, el anuncio, pues el que lo quiera oír bien. Entonces no me gustó tanto esa traducción. Y la Biblia de las Américas dice algo como declara, Él declara, ¿sí? Que todos los hombres deben arrepentirse. Pero pues está siendo muy claro, ¿no? Utilice el término que utilice, mandar, declarar, anunciar.
Yo creo casi que una traducción debería decir, Él ruega, Él nos pide, Él nos implora, es Dios, no tendría por qué hacerlo, pero hombre, nos está pidiendo que nos arrepintamos, ¿verdad? Vámonos a Salmo 37, del 11 al 13. Nos dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. ¿Va a haber juicio? Sí lo va a haber. No podemos huir de eso. Y yo les doy un ejemplo pequeño, porque uno diría, pero ¿por qué Dios tiene que juzgar? ¿Por qué no nos deja quietos, tranquilos? Uno de niño cuando se jugaba en las calles, ahora hay ya pocos niños que juegan afuera, porque ahora los videojuegos y parte de la inseguridad. El que organizaba el juego, el niño que organizaba el juego era el que ponía las reglas y era el líder. Y si llegaba otro chico, entonces, que quiere jugar, pídale permiso al dueño del juego, ¿cierto? No sé si se acuerdan. El dueño del juego, y él era el que mantenía las reglas. Y él era el juez del juego. ¿Por qué? Porque era el que lo había creado. Esa es una primera potestad que tiene Dios. Él es creador, Él es juez, ¿verdad? Por el hecho de ser creador, Él es juez. Entonces, nos dice en Deuteronomio 30, 19, está bien cuando usted subraye la Biblia con marcador, pero no crea que porque la subrayó es un versículo que usted entendió plenamente y que ya nunca lo va a volver a revisar, porque a veces uno dice como que ya, en amarillito, ¿cierto? En verde. Y usted vuelve y lo lee y encuentra otro sentido totalmente diferente. Entonces, si quiere tenga dos Biblias, una que no la raye, la otra rayela, una de estudio, la otra como en limpio y el borrador, pero téngalas y que pueda estar en ese estudio permanente. Nos dice, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Acá dice entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, ¿cierto? O sea, nos está colocando, se lo voy a poner más fácil como pedagógicamente, nos está poniendo dos botones, nos está diciendo, hay uno verde y hay uno rojo, ¿sí? ¿Qué te coloco al frente? Te pongo vida o muerte. El verde, vida. El rojo, muerte. Tú eliges, pero te encargo que el verde es vida. ¿Y nosotros qué hacemos? El rojo, ¿cierto? Otra vez los dos botones. Te pongo verde o rojo, bendición o maldición. Escoge el verde, que es la bendición. Y nosotros, el rojo, maldición. Ese es el ser humano, ¿no? Eso es lo que hacemos. Nos está pidiendo que escojamos vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Quiero, y voy a estar a lo largo de la prédica, que básicamente son 4 puntos. Ahí de adelanto algo, es cómo debo arrepentirme. Porque es que este es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente. Ahorita estábamos cantando una alabanza bonita que nos decía que fuéramos el altar donde Él viniera a morar, ¿cierto? Pues si queremos ser ese altar, necesitamos estar en este constante ejercicio y arrepentirnos. Si no, Él no va a venir a morar en nosotros, ¿ok? Entonces necesitamos, y vamos a hablar un poquito de unas culturas alrededor del mundo que tienen un ejercicio similar. Son 4 puntos que vamos a tratar de comentar a lo largo de este estudio y se lo resumo rápidamente. El convencimiento del pecado, la tristeza por el pecado, la confesión y el abandono. ¿Okay? Esos son los 4 aspectos que vamos a tratar y en los cuales yo debería estarme ejercitando. Nosotros normalmente admiramos, por ejemplo, a los deportistas de alto rendimiento. No sé si ustedes vieron alguna vez a este Phelps. Se lanzaba a esa piscina y es que le sacaba 2 piscinas al resto. Y uno quiere ser como Phelps, pero uno no sabe detrás de todo eso la cantidad de dedicación que hay, la cantidad de sacrificio. No puede comer
lo que comemos todos, tiene que dormir menos horas, tiene que sacrificar muchas cosas. Entonces vemos la gloria de las personas, pero no entendemos el sacrificio que hay. Ojalá que la vida de cristiano lleguemos nosotros con las rodillas peladas allá, de verdad, o sea, con callo de estar orando. Que digan, oiga, vea, no llegó de alegría, de chévere, en unos términos más, sino que, hombre, dio la cuota. Y parte es hacer este ejercicio. Entonces, el primer punto que quiero abordar es en ese estudio es el convencimiento de pecado, y es que hablemos un poco de la cultura, de lo que es la cultura japonesa. Mire que hay unos delitos que en cualquier otra parte del mundo sonarían chistosos, pero que en Japón dan cárcel. En Japón da cárcel, por ejemplo, que usted se quede con las vueltas. Va a una tienda, paga, y si logran comprobar que usted se quedó con las vueltas de adrede, se va preso. ¿Sí? Las vueltas del mandado. Colarse en una fila. Usted llega y se mete en una fila ya, se va preso. Y hay una que me pareció muy curiosa y es montar en bicicleta estando borracho o un poquito prendido. Montar en bicicleta. No dice, ¿pero por qué? Bueno, ha ocurrido accidentes con alguien que se coló en la fila, con alguien que en una bicicleta, entonces sacan una ley, ¿cierto? Y uno podría decir, ¿pero por qué son así tan malos? Esa gente es parte de su cultura. Lo mismo podríamos decir a Dios, ¿no? Pero ¿por qué Dios esas normas nadie las puede cumplir? No sé qué, son muy fuertes, muy estrictas. Él es el dueño del juego, lo digo coloquialmente, pero no es un dueño impositivo, ¿no? Como que nos quiere dañar, como de malas, como, ¿cierto? Sino que nos manda a Jesús, nos envió a Jesús para que nosotros encontráramos ese apoyo, ¿no? Encontráramos ese abogado nuestro, ¿verdad? En la cultura japonesa se supone que todos tenemos un espíritu divino, el alma y todo, a eso le llaman un kami, con K, un kami. Y se dice que yo tengo una deuda eterna con mis padres, con mis ancestros. Entonces la manera de yo conectar con ellos es tratando de cuidarlos hasta el momento de su muerte. Por eso los ancianos allá son tan venerados y tan respetados, porque tengo una deuda eterna. Todos los que estamos aquí sentados tenemos una deuda eterna con alguien que nos compartió la palabra. Que usted y yo estemos hoy acá no es una coincidencia, como que iba pasando y de pronto un viento me empujó hacia la iglesia, entré, sino hay alguien que nos compartió, hay alguien que nos oró, hay alguien que oró por nosotros. Sí, ese nos oró suena como alguien que oró por nosotros. Y gracias a esa persona estamos acá. Nuestros abuelos, no sabemos, ¿no? A veces conocemos, pero a veces no sabemos quién oró para que estuviéramos hoy acá. Entonces, con esa persona tenemos una deuda eterna. Los japoneses entonces quedan en deuda y tratan de socorrerlo hasta que vaya a la muerte y pueda morir en paz. Dicen que si no lo logran cuidar, entonces ese espíritu va a venir a atormentarlos. Entonces ellos tienen ahí como una creencia rara, ¿no? Pero la quería comentar es porque es la manera en que ellos se relacionan con el Todopoderoso. Vamos a nuestro cuarto versículo, Juan 16, 7 y 8. Y ya empezamos a hablar un poco de Jesús. Dice, oiga, una prédica que no hable algo de Jesús no es una buena prédica, ¿cierto? Hay iglesias que hablan más del diablo todo el tiempo, y reprende al diablo, que de Jesús. No viene a que le hablen de Jesús y a salir renovado, ¿verdad? Exacto, o de otras cosas. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Si nosotros no nos convencemos de pecado y sostenemos eso que les digo, yo no me arrepiento de nada, yo todo lo he hecho bien, es porque el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y eso nos tiene que preocupar, ¿cierto?
esa arrogancia, ese corazón endurecido. Entonces nos manda el abogado defensor. Tiene en otras traducciones, porque viene del griego, del Paráclitus, el intercesor, el consolador. Entonces para eso está el Espíritu. Cuando usted está triste y le pide al Espíritu que lo consuele, esa tristeza va a cambiar y se va a volver en alegría. No como la tristeza, porque se suicida la gente triste. No tienen el Espíritu. Entonces, al no haber ese intercesor, ese consolador, la persona no logra manejar esa emoción y se le sale de control y termina esas fuerzas malignas apoderándose de esa alma y lo lleva al suicidio. Pero es por eso, ¿no? Entonces el convencimiento, mire, le cuento un testimonio de una señora que conozco, me pareció bonito. Ella se llama Barbarita y vivía aquí en un pueblito que se llama Mosquera, lo conocen tal vez aquí por la calle 13. Y había una señora, doña Paquita. Doña Paquita venía por allá desde el tercer puente, bueno, uno llamaba el tercer puente, eso es la 140 por allá con autopista. Se iba la viejita hasta Mosquera y iba golpeando puertas por puertas, hace unos 8 años. Y entonces algún día llegó donde Barbarita, le dijo: Barbarita, yo le quiero compartir de la palabra del Señor. Claro, siga su merced, bien pueda, siéntese. Y le empezó a hablar de la palabra y Barbarita, bueno, gracias, hasta luego. Bueno, en 8 días vengo. Pero a los 8 días Barbarita ya dijo: no, qué fastidio, qué jartera, yo no le quiero abrir a esta señora. La señora golpeando. Se fue la señora. A los 8 días otra vez volvió. Y Barbarita tras las cortinas escondida, porque no, yo ya que voy a dejar entrar a esa señora, ¿cierto? Como de pronto en algún momento a alguno nos pudo haber pasado, ¿no? Que fuimos esquivos. Y a la siguiente vez que golpeó, la viejita le dijo: así no me abras, el Señor te ama. Y se fue. A los 8 días, aunque no me abras, eres hija de Dios. A los 8 días, aunque no me abras, el Señor te salva, el Señor te ama. Y así, la tuvo como durante 2 meses. Y Barbarita, escóndase. Y ella golpéale y grítele cosas. Un día cualquiera no volvió la señora Paquita. Y Barbarita se enteró que se había enfermado y se había muerto. En ese momento, pues, ella no le dio como mucha importancia al tema. Sí, embarrada, pobrecita, bueno, Dios la tenga ya en su gloria. Pero como a los meses de eso vino para Barbarita una época de su vida difícil. El esposo la dejó, bueno, algún hijo resultó metido por ahí en malos vicios, se endeudó. La vida le dio un giro de 180 grados, ¿no? Porque a veces decimos de 360 grados y es volver al mismo sitio. Le dio un giro de 180 grados y ella se acordó que había una viejita que había ido a golpearle y sintió convencimiento de que necesitaba buscar a ese Dios del que le estaba hablando doña Paquita, ¿cierto? Sintió el convencimiento y vino el segundo aspecto importante, vino la tristeza. Porque dijo: estoy faltándole a Dios en un pecado, estoy faltando a Dios. Y el primer pecado, ¿cuál es el primer mandamiento? No lo estaba amando, ¿cierto? Tenía los ojos puestos en su esposo, en sus hijos, en sus cositas. Y esa señora venía a hablarle de ese Dios del cual Barbarita hasta ahora no conocía. Entonces tuvo convencimiento, ¿sí? Y tuvo tristeza. Ese convencimiento y esa tristeza es necesario. Vamos a 2 Corintios 7 al 10. Discúlpeme, leímos Juan 16, ¿verdad? Hechos 2:38 no lo hemos leído aún, ¿verdad? Vamos primero a Hechos 2:38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta que tiene una relación, no? Los que se bautizaron hace poco recibieron ese regalo del Espíritu Santo, pero no es porque ya lo recibí, bueno, ahí está. Y los que no han sido bautizados tienen que anhelar ese bautizo para que puedan
recibir el regalo del Espíritu Santo, porque es que con el Espíritu Santo el arrepentimiento es diferente, ¿cierto? Porque ya es algo que me está acompañando. Ahora déjeme le hablo de los judíos, este pueblo tan amenazado, tan complejo, tan difícil de entender tal vez, pero tan amado por el Señor. Ellos tienen una celebración que llaman el Yom Kippur. El Yom Kippur es como el Año Nuevo, ¿sí? Lo celebran en septiembre cada año más o menos. Y después del Yom Kippur, como a los 10 días, ellos tienen un ejercicio que le llaman la Techubá. Techubá. Techubá es eso que acabamos de leer, el retorno al Señor, volver nuevamente a Dios. Pero no puedo volver como cuando voy donde un amigo, ¿cierto? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Tiempo sin ver. No, tengo que llegar, como decía la canción, renovado, como en un altar. Entonces ese Techubá para los judíos es yo revisar qué estoy haciendo en mi vida y arrepentirme. Me causó curiosidad. Dice que parte de reconocer el pecado, ¿sabe cómo es? Pronunciarlo en voz alta, casi que gritarlo, ¿sí? Confesarlo, no como uno de pronto, pues, Señor, perdón. No, ellos tienen en voz alta. Entonces que muchos lo que hacen es de noche, se asoman al balcón, en la oscuridad y gritan, ¿sí? Soy grosero, ¿sí? Soy un ladrón, por ahí se escucha un grito, porque está confesando su pecado. Así lo viven, ¿sí? Y puede que haya unos que regresen al Señor o que busquen retornar al Señor por miedo o por amor, porque la celebración, ¿no? Entonces, no, toca arrepentirnos. Yo por miedo, yo me voy a arrepentir, perdón, pero no logro exteriorizar ese perdón y sacarlo de mi vida, ¿cierto? El que lo hace por amor, excelente, pero qué triste que nosotros nos arrepintamos por miedo, ¿no? No me toca arrepiéntase porque el Señor le va, sí, no. Es el amor tan grande de Él hacia nosotros el que nos debe llamar arrepentimiento. Porque miren estos otros dioses de los que le estoy hablando, ¿no? Ahí es una lucha del hombre contra sí mismo. Pero ahí no hay ningún intercesor, ahí no hay ningún espíritu que nos esté acompañando. Y sabe también que me causó curiosidad que el primer pecado para los judíos es no leer la Torá. Para ellos es un pecado, pero de lo más. Entonces, imagine que usted fuera donde un sacerdote en la usanza católica a confesarse y lo primero que le diga antes de que usted confiese su pecado es: ¿está leyendo la Biblia? Y le diga: no, entonces pecador, no está leyendo la Biblia. Va uno, ¿cuál es el siguiente? Entonces usted ya entró -1, ¿cierto? Ya entró perdiendo. Para el judío ya entramos perdiendo por no leer la Torá. Ese es un pecado imperdonable. Si lo aplicáramos a nuestra vida, hombre, estaremos leyendo de verdad las Escrituras. Yo siempre me confronto. Y no se trata de leerlo en el colegio, en la primaria tenía un compañero que decía: no lean la Biblia, porque el que la lee se vuelve loco. Sí. Y yo de niño tenía ese temor. Yo, no, ¿qué tal uno leer y que se vuelva loco? Pero claro, es entender, y no la tengo que leer estrictamente desde primera de Génesis 1 hasta Apocalipsis. No, abórdela como usted quiera. Oiga, voy a estudiar a Pablo, este personaje bíblico, ¿sí? Me voy a leer un evangelio, voy a leer los salmos, pero aborde la Biblia, porque en eso sí somos muy débiles, en la lectura de la palabra. Otras culturas nos llevan mucho tiempo. Otras culturas nos llevan, por ejemplo, si fuéramos judíos estaríamos diciendo hoy, si estuviéramos haciendo un Teshuvá: perdóname, Señor, por el tiempo que dediqué ayer a ver la final, fueron 3-4 horas, que pude haber leído la Torá, si fuéramos judíos. Ellos hasta miden ese tiempo. Bueno. Segunda de Corintios 7:10. Entonces, convencimiento, ¿no? Claro, hay que primero ser humilde, ¿no? Si yo soy humilde, el Espíritu se va a encargar de convencerme. Si yo llego, no me arrepiento, pues el Espíritu ahí no va a llegar. Cuando hay convencimiento, entonces viene la tristeza.
Pero mire lo que dice, la clase de tristeza que Dios desea. ¿Dios desea vernos tristes? Sí. ¿Pero en qué circunstancias? Para que suframos. Dice que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. O sea, Él sí nos quiere ver triste. ¿Y quiere que suframos? Sí. ¿Pero para qué? Para salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Ustedes qué dicen? ¿Judas se arrepintió? ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? Si dicen que se colgó, ¿será que no se arrepintió? Hubo remordimiento, pero no arrepentimiento. Sí se arrepintió Pedro, cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, un amor, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. No, Señor, ya la tercera vez, Pedro, uy, no, el Señor. Perdón, Señor, con lágrimas, ¿no? Ese es un arrepentimiento genuino. Judas se reprochó su conciencia al interior, se mortificó, pero cuando entrega las monedas, él dijo, participé de la muerte de un inocente, creo que fue que dijo, ¿no? Pero no dijo era el Dios, aquel a que yo entregué, era el Salvador, ¿sí? Él se arrepintió fue por un inocente y se ahorcó. ¿Por qué? Porque la tristeza que tuvo fue una tristeza para muerte. No tuvo una tristeza en el espíritu que es para reparar. Entonces la tristeza que Dios quiere que tengamos, esa tristeza es para salvación, ese sufrimiento. Dios no está placiéndose, ¿no? Desde allá, me voy a desquitar con ahora todo el peso contra él, no. Dios nos deja libres, como lo explicaba al principio, ¿no? Nos da los botones, escoja. Y es que si no fuera así seríamos robots de Dios, seríamos unas marionetas como Gepetto con Pinocho, cierto que nos manipularía, pero Él nos está dando el libre albedrío. Entonces es importante que sintamos esa tristeza y que cada cuánto tenemos que hacerlo, pues cada vez, todos los días, claro, no hay que perseverar, claro, como el Señor me perdona, entonces yo, porque ese corazón tarde que temprano se va a endurecer. Y entonces me vuelvo un cristiano canchero, ¿cierto? O empiezo a buscarle al versículo como, ya diga que confiese los pecados, entonces yo voy a gritar, pero pasito, yo voy a acaparar, ¿cierto? Sí, por favor. Amén. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo nos puede matar. Amén. Qué bonita esa versión. TLA, mire qué bonita. Mire que va a sonar medio, ¿cómo se dice? Medio flagelante, pero yo deseo esa tristeza. Yo quiero esa tristeza. Claro, porque no dice acá, ¿no? Que no es la que provoca al mundo es la que nos puede matar. Claro. Pero dice, cuando Dios nos ponga tristes, o sea, son dos tipos de tristeza. La que Dios nos da para que nos lamentamos, pues es a la que ustedes cambien y se salven. Amén. El mundo hará que Imagínese uno orando y pidiéndole esa tristeza. Uy, Señor, por favor, dame esa tristeza. Si hay algo que está, porque puedo pecar voluntaria, pero también involuntariamente. Entonces no siempre soy consciente de que estoy pecando. Entonces, pero sí, es eso. Y gracias por esa versión, me gustó. Que venga esa tristeza, pero con un propósito, ¿no? No es ponerme triste por ponerme triste, sino que venga un propósito. Entonces, cuando ya tengo convencimiento de pecado y cuando viene la tristeza, tengo que confesarlo. Tengo que confesarlo. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Por eso es que no comparto, digamos, las oraciones repetitivas que uno hace en la iglesia católica. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿cierto? ¿Eso es confesar un pecado? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos... Se vuelve algo repetitivo. El Padre nuestro es hermoso, pero si yo no lo interiorizo a mi vida y si yo no sé lo que estoy diciendo y lo aplico, no deja de ser una, ¿cierto? El Santo Rosario, tantos Ave Marías, tantos no sé qué, repito. Pero ¿hay conversión realmente? Necesitamos confesar nuestro pecado. Mire, todos tenemos una concupiscencia, 2, 3, bueno, todos acá adentro tenemos nuestras debilidades, nuestros errores. ¿El Señor sabe? Claro que lo sabe, por eso nos manda nuestro intercesor. Pero no podemos es consentirlas, ¿cierto? No podemos escoger ese, ¿cómo era que tú decías? Nuestro precioso, ¿cierto? Este es mi pecado y esto yo acá yo no lo suelto. Sí, yo lo consiento, no me lo toque, no, el resto lo que sea, pero acá no. No podemos consentir el pecado. Y cuando nos arrodillamos y le decimos, Señor, yo soy consciente que esto no está bien, pero ayúdame porque no puedo, o sea, legalmente no puedo. En la autosuficiencia es que nosotros fallamos, a pensar que lo podemos solucionar, ¿cierto? Y está bien de pronto los libros de psicología, de ayuda, estos libros que están de moda y venden mucho, ¿no? Ayuda emocional. Pero usted sabe que al final es el Espíritu el que lo va a ayudar, es ese intercesor. Leyó su libro de psicología y bueno, encontró unas cosas interesantes, pero ahí no está la respuesta que nosotros estamos buscando, porque es espiritual, ¿cierto? Entonces voy a encontrar unas herramientas que de pronto me van a ayudar a pasar un buen momento, a entender, pero el espíritu va a estar triste. Si yo no logro confesar y entender que el Señor, después de que me convencí de pecado, me entristecí, lo debo confesar. ¿Qué nos dice Lucas 24:47? También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y ahí entramos en un debate fuerte, ¿no? Porque siempre por la justicia nos sentimos como en el deber de decir, oiga, este merece que lo maten, ¿cierto? Mire lo malo que hizo, es que no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Y nosotros volvimos eso como un término, pero no conocemos el corazón del Señor hasta qué punto. Por eso dicen que en el cielo habrá sorpresas, ¿no? Seguramente, oiga, mire pero si yo, hombre, pues se arrepintió de pronto. Imagínense en uno, por ejemplo, no creo yo, no creo en mi naturaleza, un Hitler allá en el cielo, ¿no? Uno, pero mire, era Hitler. Uno no sabe si en el último momento él se arrepintió y es fuerte para uno, ¿no? Pero mató tanta gente, no, pero hizo tanto daño. Esa misericordia. Y cuando la gente dice, pero ¿por qué el Señor permite que pasen tantas cosas? Mire, no sé qué. Esa misericordia. Es que desde que vino Jesús estamos en los tiempos ya de finales. Es la misericordia que nos mantiene vivos, ¿no? Es la misericordia. Y entonces entra uno también en el debate. Uno, Señor, que venga tu reino pronto, que nos lleves, que nos arrebates. Pero por otra parte, Señor, pero espera un momentico porque es que falta todavía una cantidad de familia y amigos. Él es el único que sabe, pero cuando venga, vendrá. Eso solo Él conoce el día y la hora, ¿no? Entonces es importante que entendamos que esa confesión me tiene que llevar a abandonar ese pecado. Si yo no abandono, el ciclo empieza otra vez a repetirse. Claro, porque yo puedo estar convencido de pecado, decir sí, está mal, obré mal, pero no me da tristeza. O sea, uno mismo siempre cuando hace algo malo trata de justificarse, ¿no?
Hice algo malo y, pero pues a la larga, ¿qué? De malas, no sé qué, ¿sí? Hasta ahí llegué, me convencí cuando estaba tratando de que la tristeza, no, yo no, porque entonces el ego, ¿cierto? Se me afectó. Entonces, puede que haya convencimiento y puede que tenga tristeza, pero a la hora de confesar y decirlo, ya digo, no, pues esto a la larga es un tema mío, ellos quiénes son para juzgarme, yo sabré. Entonces, si yo lo confieso, pero no voy al cuarto paso, que es el abandono, pues el ciclo no va a funcionar, ¿verdad? ¿Cuál fue el último que leímos? 24:47. Romanos 8, 12 y 13. Mire lo que nos dice. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es una lucha. Sí, yo sé que tengo mi pecado. ¿Terminó la...? El que está en la puerta que llame. Yo traigo de parte de mi familia materna una tradición de ingesta de trago grandísima. Desde mi bisabuela, la matriarca, pues, ella se sentaba a tomar y eran los hijos al lado de ella tomando y vieron como algo normal. Es más, era hasta una manera de honrar a la abuela, mi abuela Adriana. Y si usted quería estar bien con la abuela, siéntese al lado y tómese una cerveza con ella. Y después mi abuela materna, lo mismo. Y entonces la forma de tenerla feliz era llevando una canasta de cerveza, ese era el regalo. Era a la abuela una canasta, y no era que ella se la tomara, de pronto se tomaba hasta una o dos, porque ella ya también empezó a ver como mucho desorden, y el resto era la excusa, ¿no? Entonces yo crecí, incluso de niños nos daban de un añito, vaya probando, y uno de un añito le iban poniendo la cerveza. Así lo hacían como en muchas familias, pero ¿qué nos dice la palabra? No estamos obligados. Que sea una tradición familiar no quiere decir que yo en mi vida deba continuar eso, ¿cierto? Porque viene un todopoderoso que nos rompe esos esquemas, ¿cierto? Y nos está diciendo que debemos abandonar ese tipo de cosas. Entonces, que nos estemos cuestionando acerca de la vida que llevamos, creo que es la manera como retornamos al Señor constantemente. Déjeme, le hablo ahora de los musulmanes. Ustedes saben que los musulmanes son hermanos de los judíos por línea de Abraham, ¿no? Pero que los judíos vienen por Isaac y los musulmanes por Ismael, y de ahí se desprenden todos los pueblos árabes, ¿no? Entonces, en esencia, todos compartimos en principio un mismo Padre, pero en la medida en que las escrituras se van traduciendo ya empiezan a tornar otras líneas diferentes. Si usted tiene la posibilidad de ir a un funeral musulmán, va a encontrar que es muy importante el testimonio de las personas. Entonces está el imán, que viene siendo como el sacerdote, está el imán, está el ataúd y están las personas, los testigos, los quienes acuden al funeral, los familiares, los amigos. Y el imán hace 3 preguntas y las repite 3 veces, ¿sí? Entonces la primera pregunta que hace el imán es, ¿conocían al difunto? ¿Sí? Sí, lo conocíamos, responden 100, 150 personas. ¿Conocían al difunto? Sí, lo conocíamos, todos al unísono. ¿Conocían al difunto? Sí, lo conocíamos. Entonces va la primera pregunta y quedó constancia de que todos los presentes lo conocían, ¿no? Va la segunda. ¿Era bueno? Sí, era bueno.
¿Era bueno? Sí, era bueno. ¿Era bueno? Sí, era bueno. Han escuchado que no hay muerto malo, ¿no? Y viene la tercera pregunta. ¿Le dan su perdón? Sí lo perdonamos. ¿Le dan su perdón? Sí lo perdonamos. ¿Le dan su perdón? Sí lo perdonamos. Y teóricamente ese cuerpo va ante la presencia de Dios. ¿Por testimonio de quién? De ellos. Porque ellos que lo conocieron, porque ellos que dan testimonio de que es bueno y porque ellos que lo perdonan, lo enviaron a esa presencia. Nosotros necesitamos una sola voz, la de Jesús. Imagínese que usted esté en ese, ¿cómo se le llama? Donde se hacen los juicios, en ese estrado, ¿no? Y usted, alguien lo conoce y se levanta a Jesús, yo lo conozco, viene conmigo. ¿Cierto? Esa sola voz, necesitamos escuchar esa sola voz. Y va a pasar con nosotros, ¿cierto? Nos va a acompañar. Como un buen abogado, como un buen intercesor. Y nos lavó y nos limpió y va a ir al frente y se va a presentar. Es de los míos, Señor. Creyó en mí, se arrepintió. Este es de los que me diste. Dele un aplauso al Señor, si no es precioso eso, ¿no? Entonces que podamos estar en esa lista de contados, que podamos estar en esa lista de los amados de Él, que podamos estar en esa lista por la cual Él oró, porque no sé si sabe que el Señor antes de morir oró por usted. Le dijo, no te doy gracias solo por los que me diste, sino por los que han de creer, ¿no? Y déjeme le cuento la última historia que me pareció muy bonita. Porque tenemos que ser como unas vasijas de barro y dejarnos usar. Porque cuando usted, recuerde que el árbol que no da fruto será cortado. Porque cuando usted entiende esto, cuando usted entiende que hay un convencimiento de pecado, una tristeza, una confesión y un abandono y empieza a ejercitarse, mire, ese pecado empieza a volverse pequeñito. Y usted puede ser un buen consejero para un amigo suyo que no lo logra abandonar, pero bajo esa óptica. Los alcohólicos anónimos, no sé si han escuchado hablar de esta asociación, van y tienen convencimiento de que son alcohólicos y están tristes y lo confiesan porque empiezan, ¿cierto? Sí, yo no llevo tanto tiempo y empiezan en la lucha por abandonarlo. O sea, aplican los mismos pasos, empiezan en la lucha por abandonarlo y creo que el lema que tienen es, hoy no voy a tomar algo así. Hoy no tomo, mañana es otro día, pero hoy no voy a tomar. Y se enfrentan cada día a un nuevo reto. Uy, mañana, no asegura que al otro día no vaya a tomar, pero hoy no voy a tomar. Pero no está el Espíritu acompañando, no está ese abogado, ese intercesor y hace que sea muy difícil poderlo abandonar. Yo tuve la oportunidad de conocer una familia de misioneros canadienses. El señor Donald debe tener unos 80 años y él se vino en los años 80 con su familia aquí para Colombia y fundó la confraternidad carcelaria. Y uno, volviendo al tema, ¿no? A esos presos sí que estén allá, que no sé qué, que les den duro, que tal, que me... Pero nosotros no sabemos si hay también eventualmente gente inocente, ¿sí? Y entonces ellos vinieron y empezaron a llevar la palabra y a tratar de fundar ese ministerio. Y la primer cárcel a la cual llegaron queda en Medellín y creo que se llama Bellavista, ¿no? Bellavista. Allá fue la primera cárcel que llegaron. Y entonces la esposa del señor Donald, que ya murió, tocaba acordeón. Y la cárcel tenía como un grupo musical, ¿sí? Que tocaba canciones en las misas, cantaba y ustedes saben que hay músicos también que cantan en la misa, pero en la noche de pronto animan el bar, ¿cierto? Con el mismo acordeón, el mismo instrumento, sí, porque pues es simplemente
cantemos para el Señor, pero el instrumento no tiene para ellos ningún significado y pues están buscando el sustento. Yo discrepo con eso porque digo que las cosas del Señor pues sí deben tener un respeto, ¿no? Porque no puede ser que en el día sea la iglesia y en la noche un bingo, ¿cierto? Vengan esta noche a las sillas, corramos esto y vamos a jugar bingo. N23, no sé qué, G18, ¿cierto? Tiene que tener la santidad, ese tipo de cosas. Entonces entra la señora Annette, creo que era que se llamaba, con su acordeón y va y habla con la banda y dice, venga, yo quiero que alabemos diferente, que alabemos distinto. ¿De qué les quiero hablar? Ya me van a entender. De que tenemos que ganarnos el derecho a ser escuchados. Porque yo no voy a llegar, oiga, pero arrepiéntase, mire, los 4 pasos, no sé qué, usted convencido, no sé qué. No, de esa manera no voy a lograr que la gente llegue, ¿no? Entonces dijo la señora Annette, claro, la miraron raro en los años 80, una canadiense, acá en la cárcel con un acordeón. Bueno, ¿y qué quiere? No, yo los quiero apoyar en las alabanzas de la misa, yo no vengo a cambiarles la religión ni nada. Así fue que entró ella. Y listo, ¿y qué quiere que empecemos cantando? El himno nacional. Bueno, entonces empezó con su acordeón, tan, tararán, tan, 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 oh gloria, bueno. Primera estrofa, se, sol, la, rima. Segunda estrofa, y empezó la gente a quedarse porque normalmente de las 2 estrofas nos sabemos 2, ¿no? Independencia grita al mundo americano, creo que es la tercera, pero ya la cuarta ya. Y la señora les cantó el himno completico. 12 estrofas se lo sabía completo. Entonces ya cuando una persona de otro país canta el himno, ya dijeron, oiga, esto ya es otros niveles, ¿cierto? Se ganó el respeto y se ganó el derecho a ser escuchada. Y por ahí fue que entró, por la música, porque entró tocando y enseñando alabanzas de Dios. Y le permitieron luego crear en esa primera cárcel el ministerio carcelario y la obra continúa. Entonces dice uno que esos atributos que cada uno tiene sean usados para ganar personas, almas para el Señor, a través de esos atributos. No por nuestras amenazas ni no por nuestras fuerzas. Ella murió, tuvieron 2 hijos y uno es cristiano, aunque digamos tiene como una pertenencia con el ejército canadiense, y el otro es un misionero fuerte, que está por el mundo llevando la palabra, pero esa que le hablaba con los japoneses, esa deuda eterna que debemos tener con nuestros antepasados es llevar a la palabra a nuestra familia y a nuestros amigos, ¿sí? Entonces, que el Señor nos mueva constantemente a arrepentirnos. Por eso el nombre era Si de nada se arrepiente, y el cuestionamiento que tengamos sea ese. Claro, hay que dejar atrás, a partir de que nos perdona, olvídelo, porque el Señor lo olvida, lo dice también en su palabra, ¿no? Estaba leyendo la historia de un médico prestigioso por allá en Estados Unidos, que es una eminencia, y algún día lo entrevistaron y se arrepentía y decía, es que hace 35 años hice fraude en el examen para graduarme como médico, y lo tiene atormentado eso, ¿cierto? Usted de los que tiene toda por allá pecados guardados de hace 30 y 40 años. Una vez hablaba con dos amigos, 2 señores ya de edad, y me decía el uno, es que me la tiene guardada desde el año 67, y que no sé qué, y yo me voy a desquitar, ¿cierto? Porque me hizo esto y lo otro. Abandonemos, soltemos eso, pero no reincidamos, ¿vale? Que el Señor realmente nos convenza de pecado, nos entristezca, lo confesemos y lo abandonemos. Y cuando el Espíritu está, mire, ya si intenta aparecer de nuevo, ya no va a ser tan fácil. Ya usted dice, es que ya no puedo. Dice, es que antes lo hacía con una facilidad. Si usted era el de la cajetilla de cigarrillos y sacaba y tin, tome, prende, ya por lo menos no compre la cajetilla, ¿cierto?
O si usted era el de la canasta de cerveza y venga y destape y pa, ¿cierto? O el de los discos acá y la música. No digo que usted no pueda compartir en actividades porque no nos vamos a ir al otro extremo, ¿cierto? Entonces encierro con llave y aquí nadie me saca. No, usted puede compartir pero siempre dando testimonio. No con una copa de aguardiente diciendo, aquí todos somos cristianos y vamos a brindar en el nombre de Cristo. No, ese no es el tipo de testimonio ni la tristeza que Dios quiere que experimentemos. Entonces vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Padre precioso, gracias te damos esta mañana, bendito Rey de misericordia, porque tú nos convences de pecado, Señor, porque la tristeza que tú nos das es una tristeza que nos libera, Señor, es una tristeza que nos salva, es una tristeza que trae una sanación pura y es una tristeza salvadora. Gracias por esa tristeza, Señor. Y en esta hora esas cosas que tengamos por allá guardadas, oscuras, esas cosas que vienen molestando nuestra vida, que nos vienen incomodando, esas situaciones que vivimos en el pasado y nos generan remordimiento, Señor, hoy te las entregamos, hoy te pedimos que te las lleves, que las borres de nuestra vida, que entendamos que si hicimos eso era porque no te conocíamos, que si te fallamos, que si te ofendimos, era porque no te conocíamos, pero que ahora somos nuevos, Señor. Que esos errores del pasado se quedaron atrás, Señor, y que nos entristecimos, que lo confesamos y que lo abandonamos. Ayúdanos a no volver, Señor, atrás. Ayúdanos a mantener la mirada firme en ti. Ayúdanos, Señor, a entender mejor el Espíritu Santo. Danos esa sabiduría que proviene del Espíritu, no la sabiduría del mundo. Ayúdanos a entender, Señor, nuestras debilidades y cómo no exponernos. Y ayúdanos a aquellos amigos, conocidos, personas que están atrapados en esa misma falta, poderles compartir tu palabra, a ganarnos el derecho a ser escuchados. Gracias, Padre, renuévanos, protégenos, regálanos un buen día. Guárdanos, precioso Padre, te pedimos por la iglesia, te pedimos, Señor, la iglesia está creciendo, pero nos interesa que crezca en personas piadosas. No nos interesa, Señor, que el orgullo sea el que traiga personas a la iglesia, sino que el arrepentimiento, que seamos dignos, Padre hermoso, y que, como lo decía la alabanza al principio, que estemos limpios y purificados y seamos un altar donde tú puedas morar. Gracias, Padre, en nombre de Cristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, para terminar, 3 cositas rápidamente. Recordarles este próximo miércoles la reunión virtual a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Espero se puedan conectar y podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. También quiero preguntar si en esta semana alguien cumplió años. Queremos felicitarlo, queremos orar. ¿Alguien cumplió años en estos días? Don Isaías también, sí, yo sé. Muy bien, bueno, vamos a orar por ellos y vamos a cantarle su cumpleaños. Estamos muy contentos de que Dios les haya regalado un año más de vida y poder compartir, obviamente, como hermanos en la fe, ¿verdad? Así que vamos a cantar el cumpleaños. Así que con entonada voz, usted canta y yo aquí disimulo, ¿vale? Así que 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a todos. Cumpleaños feliz, Dios les dé la salud, bendiciones también, Dios los cuide y los guarde, ahora y siempre, amén. ¡Bravo! Vamos a orar por ellos, así que extiendan sus manos
y vamos a rogar a Dios por sus vidas y que el Señor obre cosas maravillosas en ellos. Oremos. Señor, estamos agradecidos por darnos el privilegio de conocer a nuestros queridos hermanos y hoy, Señor, yo quiero pedirte algo especial, que el gozo de tu Espíritu inunde sus vidas, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Por favor, protégelos donde quiera que vayan y, Señor, que cada día tengan una relación mucho más estrecha contigo, Señor. Padre, que cada día ellos crezcan en sabiduría, en piedad, en salud, en favor, en bendiciones, Señor. Gracias por este día, Señor, y nos gozamos de celebrar su cumpleaños. En el nombre de Jesús, amén y amén. Feliz cumpleaños, Mile. Señor te bendiga, estimado Isaías. Gracias. Señor te bendiga. Muy bien, mis hermanos, finalmente aquellas personas que deseen apoyar nuestro ministerio, lo pueden hacer a través de sus ofrendas voluntarias allí en la mesa. Nos vemos este próximo miércoles y el domingo. El Señor los bendiga y a meditar en el mensaje que Dios nos ha traído en este día. Bendiciones para todos. Bendiciones.